esta vez nos vamos hasta Ucrania, ya que continúan las manifestaciones que han terminado esta vez en violencia. Un grupo de indignados ha tomado un tractor para embestir a la policía y piden la renuncia del presidente. Veamos. En verdaderas batallas campales se han convertido las principales calles y plazas de la ciudad de Kiev, tras los violentos enfrentamientos que no han cesado y que han tenido lugar durante el fin de semana en Ucrania. En este tiempo, la concentración debido al descontento popular que ha generado la no asociación con la Unión Europea ha conseguido superar a la que hubo desde la Revolución Naranja en el año 2004. Es decir, más de medio millón de personas reclamando la renuncia de su presidente, Víctor Yanukovych. Estamos aquí para defender el futuro de Ucrania y expresar el desacuerdo con la política actual del gobierno, los intereses del pueblo ucraniano. La gente debe vivir mejor. Viendo que la situación se les salía de control, la policía decidió disolver violentamente a las multitudes, usando gases lacrimógenos o golpeando a los manifestantes que se amotinaban en las mismas barricadas que ellos mismos improvisaron. Otro grupo de manifestantes rompió los cristales del ayuntamiento de Kiev y logró entrar en el edificio que fue declarado cuartel general de la revolución. Ahí disponían de alimentos y bebidas calientes. Sin embargo, lo más impactante sucedió en horas de la mañana, cuando un grupo de personas tomó el control de una excavadora para abrirse camino entre la multitud. Esta temeraria maniobra, que pudo haber resultado fatal, dejó heridos de por medio. Podría decirse que por cómo se han dado las cosas, es un milagro que no se hayan reportado víctimas mortales. No obstante, las autoridades han calculado cerca de 100 efectivos policiales que están heridos, 35 de los cuales en estado crítico. Mientras que por parte de los ciudadanos, 53 de ellos han tenido que recibir asistencia médica. Por su parte, la coalición opositora de Ucrania llamó a la población a manifestarse pacíficamente, para que eviten provocar a la policía y los militares que han sido vistos dentro de esta turbulenta historia que recién empieza como los antagonistas. Muy bien, vamos a hablar de lo que está sucediendo en Ucrania y esa reacción de la oposición que está dividido. El país, hay un sector que está a favor de ir a la Unión Europea, formar parte de la Unión Europea, y otras pues que no, que prefieren ir con Rusia. ¿Qué pasará en este país? Bueno, en realidad no es tanto como, porque lo que hay con la Unión Europea no es la integración. Aquí lo que había con la Unión Europea negociado desde hacía 5 años, en realidad se negoció de hace ya 5 años, era un acuerdo de asociación estratégica que implica, por ejemplo, una suerte de TLC entre la Unión Europea y Ucrania, pero también implica ayuda económica por parte de la Unión Europea y también, pero también reformas internas en Ucrania para, digamos, democratizar, mejorar la justicia, en fin, cosas por el estilo. Entonces no es la integración, lo que pero igual de todas maneras es un acuerdo que amarra de alguna manera a Ucrania a la Unión Europea. Lo interesante acá, entre otras cosas, es que hace 9 años la Revolución Naranja fue contra este mismo presidente. Claro que por otro motivo, fue porque habían habido elecciones que habían sido fraudulentas y entonces el presidente tuvo que organizar nuevas elecciones, tuvo que dimitir y tuvo que organizarse nuevas elecciones, ¿no? Entonces, acá es un pleito en realidad, digamos, se está en medio de una ¿cómo decir?, una lucha de fuerzas entre la Unión Europea y Rusia, porque Rusia, con Putin, quiere de alguna manera reconstruir el universo soviético, y entonces ha presionado a varios de los países, porque son como 6 países los que iban a firmar este acuerdo de asociación estratégica, ¿no? Y al final de esos 6 países solamente 2 pequeños, Georgia y Moldavia, fueron los que suscribieron, y Ucrania, que había dicho que lo iba a hacer a último momento por las presiones y porque le han ofrecido 10.000 millones de euros, si no me equivoco, en ayuda financiera a un país que está quebrado, porque Ucrania es un país absolutamente quebrado, está muy mal. Entonces, claro, le ponen 10.000 millones de dólares o de euros en la mesa, sobre la mesa, y encima facilidades para el gas, más con la amenaza de cortarle el gas, ¿no? Entonces, claro. Sobre todo, pero por ejemplo acá el gobierno ucraniano ve signos de golpe de Estado.
¿Qué puede pasar en Ucrania en las próximas horas? Porque continúa siguen rodeando la sede de gobierno. Lo que pasa es que ellos lo que están pidiendo los manifestantes ya es la renuncia del presidente, porque además el presidente había dicho desde siempre que él tenía la mirada puesta en Europa, no llevar a bien este acuerdo, y tanto es así que lo negoció, ¿no? Entonces, claro, lo ven como una tradición, y para los manifestantes, que además que muchas veces no pertenecen a partidos políticos, muchas veces son jóvenes simplemente que están indignados, ¿no? Entonces, en gran parte esta manifestación es en gran parte espontánea a través de los Twitters y Facebook y demás, ¿no? Como se ha dado en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, ellos lo que están asociando a Europa, además, más allá del acuerdo como tal, asocian Europa a democracia, a derecho al respeto de propiedad, a limpieza, incluso a la cordialidad, o sea, valores, están asociando Europa a una serie de valores positivos que ellos quieren para su país, que lo ven como un país estancado, sujeto a la corrupción, ¿no? Y además autoritario, ¿no? Claro, es dejar atrás el pasado por el cual ellos ya habían votado en el 2002, creo que fue, no me acuerdo, cuando con la independencia de Ucrania, es dejar atrás y a Rusia, totalmente. Pero es Rusia que no se lo permite, entonces uno puede decir pues que cualquier cosa puede suceder en las próximas horas. Ese es el tema, no sabemos, hasta ahora felizmente no han habido víctimas fatales, así es, ¿no? Sí han habido heridos, pero habrá que ver hasta dónde los rusos, que son especialistas en aguantar todo y en reprimir, me imagino que estarán dando consejos al gobierno de Ucrania para, aguantar todo lo que puede, reprimir al máximo hasta que el movimiento se vaya, debilitando, vamos a ver. No va a permitir Putin perder esta batalla esta guerra contra la Unión Europea. Putin ha demostrado que es un tipo que no tiene, que cuando hay algo, él no se detiene ante nada, ¿no? Entonces vamos a ver. Así es, nosotros vamos a ir ahora con Egipto. La Asamblea Constituyente ha aprobado el borrador de la nueva Carta Magna, que deberá ser ratificada por el presidente interino y sometida a consulta popular. A puerta cerrada, la asamblea encargada de redactar la nueva Carta Magna de Egipto aprobó este domingo el borrador de la enmienda, que ahora deberá ser ratificada por el presidente interino Adli Mansur y sometida a consulta popular. La reforma aprobada por la llamada Comisión de los 50 incluye la protección de los derechos individuales, el veto a partidos religiosos y mayores facultades a las Fuerzas Armadas en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Según el gobierno interino, este texto es el primer paso para una transición a la democracia, desde el derrocamiento de Mohamed Morsi. Sin embargo, los hermanos musulmanes arremetieron contra el nuevo proyecto y aseguraron que es un mecanismo utilizado por los golpistas para distorsionar la constitución legítima. Bajo el lema "El documento de los golpistas es nulo", los islamistas, también integrantes de la Alianza Nacional de Apoyo a la Legitimidad, salieron a las calles el mismo día de la aprobación del texto y convocaron a nuevas manifestaciones en los próximos días. Muy bien, claro, los hermanos musulmanes no van a reconocer pues con todo lo que ha sucedido en los últimos tiempos, pero ¿qué traería, qué novedades esta nueva Carta Magna? Bueno, lo que hace es, reforzar, o si se quiere, reforzar el rol de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y las Fuerzas Armadas ya son de hecho, un actor sumamente importante de la política egipcia de hace mucho tiempo, ¿no? Tienen incluso un presupuesto que no está sujeto al control parlamentario, en fin, escapan de una serie de los controles que son habituales en un sistema democrático, ¿no? Con esto se consagra, ¿no?, esta primacía de los militares, que además son unos actores económicos muy importantes. Una buena parte de la economía egipcia está en manos de los militares a través de varias empresas. Entonces, es eso, en gran parte es, reforzar el rol de los militares, ¿no? Muy bien, ahora vámonos a cambiar de tema. En una reveladora declaración, la alta comisionada para Derechos Humanos de Naciones Unidas señaló que Bashar al-Assad es responsable por parte de los crímenes de guerra cometidos en su país durante la guerra civil. Las Naciones Unidas ya contarían con las pruebas que confirman la participación de Bashar al-Assad en los crímenes de guerra en Siria. Pese a que la identidad de los sospechosos se planeaba mantener en reserva, un mensaje de la alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Navi Pillay, apuntó directamente a los más altos mandos del gobierno, incluido el jefe de Estado.
Los reportes de la comisión han producido gran cantidad de evidencia que apuntan a que se cometieron delitos muy graves entre crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Estos reportes indican que hay responsabilidad al más alto nivel del gobierno, incluyendo el jefe de Estado. Al pedir que confirme su declaración, Pillay dijo que solo citaba la investigación liderada por el experto Paulo Piñeiro, que basada en los hechos apunta al más alto nivel del poder. Sin embargo, aprovechó en pedir a la Corte Penal Internacional que se haga cargo del caso de Siria y se inicie el proceso de la lista secreta que tiene la identidad de los sospechosos. De otro lado, la jefa de la misión encargada del desmantelamiento del arsenal químico en Siria hizo un balance de los trabajos realizados hasta el momento. Sigrid Kaag señaló que pese al avance obtenido, las condiciones de seguridad son complicadas y lo más difícil está por llegar. Hasta la fecha hay importantes avances. Sin embargo, lo más complejo está por venir. La destrucción del arsenal químico requerirá una tremenda coordinación y esfuerzo colectivo, pero hay una serie de factores que están fuera de nuestro control que nos impiden cumplir con los plazos estipulados. El plan de OPAC contempla que la destrucción de las armas químicas de Siria se complete en la primera mitad del 2014. Para ello, Estados Unidos se ofreció en eliminar al menos 500 toneladas de sustancia en un barco de su armada. La nave esperará el cargamento hasta el 31 de diciembre y realizará la operación en el mar Mediterráneo. Muy bien, crímenes de guerra contra ciudadanos sirios. Ya aproximadamente en estos 2 años que está durando esa guerra civil, más de 10.000 personas han perdido la vida y ha provocado que 6 millones de personas busquen refugio en países cercanos. Pero sobre todo eso se suma a las pruebas también del uso de las armas químicas, ¿no? Eran las pruebas que necesitaban Naciones Unidas para poder involucrar no solamente a Bashar al-Assad, sino también a altos integrantes de su gobierno, ¿no? Claro, aunque esas acusaciones van más allá de eso, ¿no? Es en el conjunto de los actos de guerra cometidos por el régimen. Si se da efectivamente, si se da que la Corte Penal Internacional le abre un proceso, sería un caso adicional de un jefe de Estado en ejercicio que está procesado, ¿no? Como en este caso, actualmente es el presidente de Kenia. Ajá. Y el presidente de Sudán son objeto de procesos penales ante la Corte Penal Internacional. Entonces ya con con Assad se haría, digamos, un nuevo caso, y en este caso mucho más llamativo, ¿no? Porque, por la trascendencia que tiene el caso sirio, ¿no? Entonces, vamos a ver si es que efectivamente se da este proceso, ¿no? Claro, pero ¿quién tiene que presentar esa denuncia? Naciones Unidas ya dijo que ya ha pedido, ¿no? En todo Ajá. caso, a la Corte Penal Internacional que se haga cargo, ¿no? Muy bien, nosotros vamos a cambiar de tema, nos vamos en el Vaticano. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, le regaló al Papa Francisco un libro sobre la Inquisición española. Luego se reunió con su homólogo italiano, Enrico Letta, para hablar sobre el programa nuclear de Irán. Mientras Israel aguarda la visita del Santo Padre, que podría realizarse en el mes de mayo, el Papa Francisco se ha reunido con el primer ministro de ese país, Benjamín Netanyahu. Este le hizo un regalo muy particular al sumo pontífice. Se trata de un libro sobre los orígenes de la Inquisición en la España del siglo XV, escrito por su padre. En la publicación, sin embargo, se defiende que durante este periodo oscuro de la Iglesia, los católicos respetaron a los judíos. El jefe del Ejecutivo israelí llegó al Vaticano acompañado de una delegación formada por 13 personas, entre ellas algunos militares, así como su esposa Sara. En el libro que le regaló al Santo Padre, Netanyahu había escrito una dedicatoria en la que se leía: a su santidad Papa Francisco, gran custodio de nuestra herencia común. Más tarde, el primer ministro se reunió con su homólogo de Italia, Enrico Letta, a quien le expresó su temor de que no haya paz en Medio Oriente si se retiran las sanciones internacionales a Irán. Hasta que estos regímenes no cambien y caigan, habrá grandes tragedias. Un régimen tiránico que rechaza el pluralismo y el progreso fue una realidad en Europa en el siglo pasado, pero antes de llegar a su fin, dejó muchas víctimas. No queremos que suceda nuevamente, dijo Netanyahu durante su visita a las autoridades italianas. Netanyahu volvió a poner en duda el acuerdo alcanzado entre los iraníes y las potencias de Occidente hace unos días en Ginebra, con un plan de carácter temporal que busca limitar el desarrollo de su programa nuclear con mayores inspecciones a cambio de suavizar las sanciones económicas.
vamos a hacer una nueva pausa. Vamos a volver luego de la misma con la conmoción en Hollywood por la muerte de Paul Walker.